Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo algunos que teniéndose por justos se sentían seguros de sí mismos y despreciaban a los demás, dijo Jesús esta parábola. Dos hombres subieron al templo para rezar. Uno era fariseo, el otro un publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, se quedó atrás y no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo. Solo se golpeaba el pecho diciendo, oh Dios, ten compasión de este pecador. Les aseguro que éste bajó a casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Domingo 30 del tiempo ordinario, ciclo C. El tema de hoy se refiere a un vicio muy común en todos los tiempos, creerse los mejores, los más santos, los más piadosos, instruidos, etc., despreciando a los demás. La parábola del Señor nos muestra a dos personas en un acto que, a los ojos del Padre Celestial, muestra sin dudas lo que hay en el fondo del corazón. Están rezando, y cada uno reza como es, también nosotros. Se nos dicen concretamente dos cosas de estas personas, quiénes son y qué dicen. Uno de ellos era un fariseo, y el otro un publicano, o sea, un cobrador de impuestos. Son dos polos opuestos verdaderamente. El fariseo es miembro de una facción religioso-política empeñada en conservar las tradiciones judías. El publicano, o cobrador de impuestos, es un funcionario del poder romano opresor y por ende traidor a la patria, pecador público, persona no grata. Los fariseos son cuidadosos de conocer la Biblia y practicarla hasta en los mínimos detalles. Los publicanos se enriquecían cobrando impuestos para los enemigos, exigiendo cuanto querían, eran la mayor parte de las veces usureros. Su riqueza estaba totalmente corrompida. Los fariseos muchas veces eran piadosos, pero no menos veces eran vanidosos, presumidos y arrogantes. El publicano, o a los publicanos, no se los podía tratar, ni rezar con ellos, ni se les permitía participar en el culto. Por eso era escandaloso ver que Jesús se sentaba a comer con ellos. Estos dos personajes, tan distintos como el carnaval y la cuaresma, se ponen a rezar. La oración del fariseo es de acción de gracias, entre comillas, pero no lo hace mirando la bondad de Dios y los talentos que él pudiera haberle dado, sino señalando los defectos ajenos, juzgando y condenando con aire de horonda superioridad, recalcando que él es diferente, especial, incomparable. Se siente tan bueno que siente incluso que se pasa de bueno, pues ayuna más de lo que está mandado y paga incluso los impuestos que no son obligatorios. Es un hombre profundamente autosatisfecho, autosuficiente, se siente una persona ejemplar y da gracias por eso. La oración del publicano es muy distinta, incluso su actitud para rezar. Nos dice el Evangelio que se quedó a lo lejos, como insinuando su sensación de indignidad, de humildad, de culpa. No se animaba a levantar los ojos al cielo, avergonzado, consciente de su pecado y de su necesidad de salvación. Se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé misericordioso conmigo que soy un pecador. Es decir, ve claramente su vida y comprende que no es digno de presentarse al Señor. En su breve oración reconoce dos cosas, que lo único bueno viene del Señor, la misericordia, y que lo que Él presenta es solo lo malo, su pecado. Contra todo lo que esperaban los oyentes, Dios escucha y premia a los buenos y no atiende a los malos, Jesús dice que el pecador bajó a su casa santificado y el bueno, entre comillas, no. Porque ese bueno, siempre entre comillas, se autosatisface mostrando las cosas buenas que hace, como esperando que Dios le diga te felicito. Se planta frente a Dios para mostrarle lo bueno que es, y encima lo hace despreciando a los que no son como Él. En su oración parece decirle a Dios que Él se las puede arreglar solo. Hago esto y esto otro y esto otro, y que Dios debe limitarse a aplaudirlo. Así no le dejó lugar a Dios. Su ego lo ocupó todo, y por eso Dios lo dejó ir igual que como había venido. Vino con una santidad prefabricada por Él mismo,
y con esa se quedó, una santidad falsa, minada por la soberbia de creerse mejor que los demás. El publicano no tenía nada de qué pavonearse, y por eso recurre a Dios. Necesito tu misericordia. No acusó a los otros, sino a sí mismo, reconociéndose pecador. Y como le dejó espacio a Dios, el Señor actuó y lo santificó, de modo que volvió a su casa cambiado, llevando no una santidad autofabricada, sino la única verdadera, la que nos da Dios, que ama al hombre humilde que reconoce sus pecados, se los perdona y lo hace hijo suyo, como hizo siempre Jesús. Algunas conclusiones prácticas. La primera, cuidado cuando hablamos de los demás. Cuidado con los comentarios, las críticas, las lenguas sueltas y el decir a veces casi como suponiendo, no somos como ellos. Fue lo que dijo el fariseo. Si somos buenos es por gracia de Dios. El esfuerzo que hacemos por ser buenos es comenzado, acompañado y terminado por Dios. De modo que en lugar de ser fanfarrones o lenguas sueltas, digamos al Señor, no me vayas a soltar de tu mano, porque entonces no podrás seguir siendo bueno. Segunda conclusión, tengamos mucho cuidado en colocarnos como jueces de los demás. No olvidemos que el único juez de todos los hombres es Dios. Para poder juzgar con justicia a una persona tendríamos que conocer muchas circunstancias de su vida, su educación, sus motivos para obrar, etc., que se nos escapan totalmente. Dios es el único que puede conocer todos los resortes interiores del hombre y medir la ceguera y la debilidad de cada uno como para poder acusar, castigar o premiar en cada uno de los casos. Y cuando digo esto quiero ser claro, Jesús no prohíbe formarse un juicio objetivo sobre los demás. Lo que se nos pide es no condenarlos inapelablemente. Nosotros a veces tenemos algunos dichos que hacen esto. Cuando decimos genio y figura hasta la sepultura, este ya no cambia. Cuando hacemos así usurpamos el lugar de Dios, que es el único que tiene derecho a pronunciar el juicio final. Otra conclusión importante, si la santidad es obra de Dios, en nosotros, y todos somos muy distintos, cada hombre es un mundo, no debemos hacer comparaciones. No caer en eso de yo soy más bueno que, soy menos malo que, eso lo sabe solo Dios. Finalmente, confesar nuestros pecados con sinceridad. Miren esta palabra, sincero, sincera, sin maquillar los pecados. En lo personal creo que a los ojos del Padre y de los sacerdotes, la actitud más fastidiosa es la del penitente que se presenta diciendo no tengo pecados. Normalmente los que dicen así son los peorcitos. En fin, el Evangelio termina con una sentencia que se repite en la enseñanza de Jesús. Todo aquel que se eleva será humillado. Así ocurre en el Evangelio de hoy. La actitud evangélicamente lógica del fariseo hubiese sido la de la misericordia y comprensión frente al pecador que estaba junto a él en el templo. Y en lo que a él mismo se refería, hubiese sido lo apropiado presentarse al Señor con espíritu humilde, reconociendo que lo bueno que encontraba en su vida era solamente obra de Dios, y agradeciendo no con altivez, sino con alegría. Su oración podría haber sido así: Señor, yo soy un pecador, pero a pesar de todo no lo tomas en cuenta, y todos los días siento que tu misericordia me va haciendo más bueno. Ayúdame para que no ponga trabas y llegue a ser tan bueno como tú quieres. O mejor aún, como la oración de María Santísima, el Magnificat. Mis queridos hermanos, dejemos que Dios nos haga santos. Solo nos cabe ser generosos en la respuesta y no poner obstáculos. De nuevo, como María Santísima. Amén.